Buenos días, ¿cómo estamos? Buenas tardes en el Buenas tardes. continente europeo. Aquí estamos, un nuevo episodio de Puentes de Voz. Eh, Nuestra conversación pendiente, somos Di y Fran. Di está en Chile, Fran está en España. Hace 10 años, más de 10 años que tomamos un avión con rumbos separados y bueno, este es el lugar donde decidimos encontrarnos. Eh, este podcast trata de migración y de todo lo que eso implica para los venezolanos o para todo el mundo realmente. Te doy el pase, Frank. Vamos a abrir con algo especial. Eh, Vamos a verlo juntos. Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Berghardt Viken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So Oh my warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Oh my God. Well, I have no words. I thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Oh my God. I think both the movement and you deserve it. So Well, I'm sure this comes as a surprise, and I'm sorry to have to wake you up in the middle of the night to convey this. We don't have much time. We actually are making the announcement just in a few minutes. But I want to quote just shortly from the text that will be announced shortly, where it is said that you are receiving the prize for, and here I quote directly from the announcement, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. I'm honored, humbled. I am very grateful on behalf of the Venezuelan people. We're not there yet. We're working very hard to achieve it, but I'm sure that we will prevail. And this is certainly a biggest recognition to our people that certainly deserve it. So thank you very much. Thank you very Bueno, empezamos fuertes Sí. este nuevo episodio de Puentes de Voz, con además la seriedad que amerita esto, un movimiento tan importante, una situación tan importante, histórica además, en todos los sentidos, y por eso honrados como María Corina. Cada venezolano que está en el mundo se tiene que sentir honrado. eh, Cada venezolano que esté en pro de la libertad y el sentido común, básicamente. Y Porque empezamos este melón. definitivamente, claro, porque definitivamente nos da una visibilidad ante el mundo que se necesitaba. Yo creo que es el momento, primero es un momento muy conmovedor, eh, pero Ujú. además de eso es un momento en donde pareciera que el mundo está empezando a entender la situación de Venezuela y está empezando a considerar que realmente han sucedido situaciones que, bueno, que no fueron un choice y que ha habido una lucha eh, de toda la sociedad, o sea, de toda la sociedad, como tú dices, que participa de la libertad y que participa de, del poder disfrutar.
de las garantías de ser humano, básicamente. Yo creo que podemos abrir este episodio. Obviamente está súper claro que vamos a hablar de esto. De hecho, teníamos episodios ya, por así decirlo, adelantados, pero em, obviamente esto tomó a todo el mundo por sorpresa. Es algo, como ya dije y repito, histórico y hay que tomarlo con esa seriedad. Sin embargo, también hay que tomarlo de la forma más humana posible y de la forma más clara con relación a las percepciones o cómo lo siente cada venezolano, porque como dice María Corina y lo reafirma en varias ocasiones, esto es un logro de una sociedad, el logro de una sociedad. Entonces quisiera que empezáramos, bueno, no solo ya un poquito más relajarnos en cuanto a la seriedad de este tema, Okay. sino que también entrar en Bueno, la parte más humana, esto es un poquito difícil en en la la parte silla. más humana. O sea, me Humana, disculpa producción, pero, disculpa, ajá. productora, de entender cómo reaccionamos. Yo quiero que tú me digas exactamente allá en qué momento te enteraste, cómo lo viviste, esa primera reacción. Eh, realmente fue bien conmovedor. Yo te soy honesta, no tengo o no tenía, tengo aquí un saboteo. Em, no tenía hasta, o mejor dicho, mis esperanzas sobre el proceso venezolano estaban bastante disminuidas. Em, y esto realmente hace que mi esperanza se reivindique, ¿sí? A mí me tocó bastante. Yo lloré cuando vi el video, primero por eh, lo que significa, porque nosotros, o sea, nosotros nos vinimos del 2015, tuvimos una lucha constante desde el 2002 en adelante, que nosotros estuvimos en Altamira, estuvimos involucrados en marchas. Claro. Como todos Yo los particularmente, venezolanos, exacto, particularmente yo lo viví muy de cerca por una situación personal que después tal vez podemos contar. Y en el 2012 igual marchamos, fueron muchos los venezolanos que dieron su vida en esa lucha, muchos jóvenes, y de verdad toca el corazón. Además de que era otra cosa que yo veía de gente que conozco y cuando vio la reacción o mejor dicho, la promulgación del premio, el anuncio, sí. le tocó mucho, ¿por qué? Porque se generó una diáspora que separó a las familias y que mucha gente ha visto desde lejos morir a sus familiares y no han podido compartir ese Entre momento. otras cosas, claro. Ajá, y no han podido ver nacer a sus familiares, ¿no? O sea, no han podido compartir en familia. No solo el impacto, esto tiene no solo un impacto en términos políticos em, globales y digamos, en lo que significa la reivindicación de los derechos democráticos. No, es que tiene un impacto emocional importantísimo porque la gente siente que la llama de la esperanza se volvió a prender, que realmente alguien está entendiendo esta situación y la está viendo. Y yo creo que eso para muchos venezolanos por eso es tan emotivo, porque lo sentimos, o sea, y bueno, y tú y yo particularmente, o nuestra familia, hemos vivido esa dinámica, o sea, desde el momento de la lucha hasta este momento de la separación, en donde no hemos tenido la oportunidad de reunirnos todos, o sea, nosotros tenemos más de 10 años sin vernos todos, yo no conozco a los hijos, a los sobrinos menores, tú los conociste porque tú fuiste a Venezuela, pero yo no los conozco. Tengo a mis sobrinos mayores, tengo muchos años que no los veo, y eso te pega, o sea, es un sentimiento que siento que, atesoro este momento, y más allá del tema político, lo atesoro como parte de lo que significa ser venezolano en el exilio. Y además, podría decir que reivindico el valor de la gente que se ha quedado, porque vivir en Venezuela bajo las condiciones, incluyendo a nuestra familia, por supuesto, porque vivir en Venezuela bajo las condiciones que se viven hoy eh, es
hay que ser muy valiente, o sea, hay que estar ahí, hay que vivirlo Sí, todos sí, los días, totalmente. que necesitas un medicamento y no lo tienes, que vas al hospital y no te atienden, que se muere la gente porque no la pueden atender, que no hay comida, que se va la luz, que se va el agua, etcétera. Y sin querer politizar este episodio, obviamente tiene una tez política importante, pero sin quererlo politizar, creo que más allá de todo, enaltezco los valores y la fortaleza del venezolano que lucha desde adentro, desde afuera y que, bueno, no desfallece. Y gracias a la lucha de María Corina, a esa lucha tal vez silente, organizada, desde hoy, desde la clandestinidad, eh, se pueden o podemos ver el resultado de toda esa lucha y se hace tangible a través de este premio tan importante, que bueno, que se le da a luchadores sociales que están reconocidos ante la sociedad democrática del mundo. Sí, y has dicho varias cosas que creo que es importante, por lo menos desde mi punto de vista, recalcar que más allá de que lo vamos a hablar en muchos episodios de este podcast de Puentes de Voz, más allá de las circunstancias particulares de la migración, porque son circunstancias particulares cada quien y de distintos países, distintas nacionalidades, distintas situaciones, se mueve. Pero hay una cosa que es cierta y es que estés dentro o estés fuera, solo hay dos posiciones, es decir, el sentido común, la sensatez, la democracia, la libertad y el otro que es la delincuencia, la dictadura y todo lo malo del mundo. Entonces ahí ya no hay tu tía de estás dentro, estás fuera. Son situaciones obviamente que son muy diferentes, son muy difíciles y por eso muchos decidimos migrar, porque esas situaciones difíciles nos impulsan a buscar otras alternativas y también a lucharla afuera para podernos establecer en esa situación y es eso que lo hablamos en el primer episodio, pero definitivamente aquí solamente hay dos bandos, por así decirlo, sin llegar a al enfrentamiento, sino simplemente entender como lo entiende el mundo al reconocer, o bueno, esta organización del premio Nobel, como lo entiende la gente sensata del planeta y los pensadores y todas las personas que creen todavía en un galardón como este y en su significado histórico y humano en el mundo, entender que el respaldo que se le está dando a esta causa y todo lo que va en contra de ella es absoluto y está del lado bueno de la historia. Es que es algo tan sencillo de entender que es tan fácil, Ojo, por pero así no ha sido decirlo. sencillo para el mundo entenderlo. Claro, no, a Ha eso me sido un refiero. proceso, por eso creo que Sí, es sí, tan sí. válido que Es lo que hoy, tú dices. El tener este galardón el día de hoy es una garantía. Es una exactamente, garantía para esas personas que no entienden el proceso y que quizá no se enteran del proceso de Venezuela. Es una exacto. garantía porque tiene mucha importancia a nivel mediático, a nivel mundial y siempre lo ha sido. Es decir, es Ujú, el máximo galardón humano social que puede existir en el total. planeta Tierra Ujú, y el de la paz es aún mayor. Todos son importantes, el Premio Nobel de la Física, el Premio Nobel de la Medicina, el Premio Nobel de la Literatura, pero el de la paz es el mayor, sobre todo por el impacto social que esto implica en determinados grupos que históricamente pueden ser, por así decirlo, los más preparados o porque hay gente que, bueno, el común denominador de la gente, pues ajá, el Premio Nobel de la Paz y qué es eso, pero hay líderes, hay personas muy importantes que este galardón para ellos representa mucho más. Y el hecho de que hoy en día todo el mundo esté hablando nuevamente de Venezuela es como lo que tú dices, sí, una inyección de esperanza, de esperanza de y esperanza de gasolina para el pueblo en un venezolano. momento difícil. Sí, Exactamente. correcto. Pero yo creo que también es importante tener en cuenta que no solo los líderes, porque la gente de a pie hoy está mucho más empapada, tenemos la ventaja o la globalidad de las redes sociales y como tú dices, esto tiene una visibilidad en redes sociales, es una locura. Entonces, la gente de a pie va a entender un poquito también este proceso. Y yo creo que eso hace que en muchos países, por ejemplo, el ciudadano común genere un poco más de respaldo
y de, Sí, y de pero eso creo que lo conversé contigo antes de empezar. Eso creo que te lo da esa forma de comunicación, ese video que acabamos de ver. Creo que claro, es es muy muy cercano. importante, exacto, conectar desde esa realidad, porque si a una persona que está viviendo un 15 y último, que no llega a fin de mes en cualquier lugar, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, Trinidad y Tobago, y que conoce a tres venezolanos y los ve ahí, y que le están echando bola, y que llegaron hace 5 o 6 años y él no se entera de nada, y le dicen en un noticiero, ah, bueno, sí le entregaron el premio. Ajá. Pero cuando tú ves un video de un tipo que es el El secretario de esta secretario. organización, con la voz quebrada, temblando, diciéndole a esta persona, a María Corina, las razones por las cuales se le está, y además razones universales, que es la lucha Por los derechos humanos. democrática Ujú. por instaurar una transición hacia la democracia desde la dictadura, que es la realidad. Y entonces eso sí conecta porque es la humanidad de decirle a esta Exactamente. persona en ese momento tan, bueno, yo creo que uno de los más importantes que puede tener ese secretario durante el año, si no el más importante, de decirle a esta persona, tú has sido elegida por tu labor y por todas las cosas que has hecho, entre todas las personas influyentes del mundo que pudieron haber sido postuladas, tú has sido elegida. O sea, la importancia de ese momento es como que mira qué grande es tu labor y qué grande es tu razón de luchar. Y por eso ella dice, este es el trabajo y el galardón o el honor de una sociedad entera, Total. realmente. La sociedad Sí. venezolana, fuera, dentro, donde esté, el venezolano de bien, que quiere obviamente una transición hacia la normalidad, hacia, es que no se está pidiendo más nada. Hacia la libertad, porque al final es eso. Yo creo que como yo lo viví, independientemente que nosotros estemos afuera, nos sentimos oprimidos porque no tenemos, primero, las puertas de muchos países se han cerrado por tener un pasaporte venezolano. Nos ven mal Totalmente. porque obviamente somos una diáspora de más de 8 millones de personas moviéndose por el mundo y eso genera problemas sociales en cualquier país donde lleguemos en bandada. Entonces nos ven de una u otra forma porque las sociedades obviamente no están preparadas para una migración tan grande de esa forma y nosotros y los venezolanos somos muy particulares, tenemos una idiosincrasia muy particular. Entonces no vamos a llegar calladitos a la esquina. Así acomodarnos y ese, sí, hacer todo lo que, o sea, Y no que no somos sabíamos, no sabíamos y no ser sabíamos migrantes. cómo migrar, exacto, no sabíamos cómo migrar. Solo éramos una sociedad que funcionaba como receptores de migrantes. Y como receptores de Exacto. migrantes siempre fuimos receptores amigables y siempre fuimos receptores en general, bueno, habrán sus excepciones obviamente, pero en general siempre fuimos muy amables, cariñosos, sí, 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 nos encantaba un receptivos inclusive. extranjero, una Exacto. persona que venía a echarle pichón, además, personas que nos enseñaron con el La sociedad trabajo, con el venezolana es esfuerzo. una mezcla como tal. Claro, y nos enseñaron sus raíces, nos enseñaron sus comidas, nos enseñaron su cultura de trabajo, como por ejemplo puede ser el de los portugueses con sus panaderías abiertas De 7 de un la 31 mañana a de 9 de la noche. diciembre, Sí. sí, o una licorería o no sé qué, o los mismos chinos, o los mismos españoles, o los mismos italianos, los mismos árabes, los mismos alemanes, O bueno, sea, turcos, los bueno, colombianos. absolutamente colombianos, latinoamericanos, etcétera, uruguayos, Ujú, bueno, chilenos también, ujú, bastantes peruanos, chilenos. Ujú. ecuatorianos, Los eh, españoles, ¿cuántos españoles no hay en absolutamente Venezuela? mexicanos, bueno, gente absolutamente de todos lados y con unas realidades muy diferentes, circunstancias muy diferentes por las cuales ellos emigraron a Venezuela en ese momento y que fue un crisol de culturas y de moldear un país durante tantos años de una forma profunda, ¿no? De entender la realidad, que por ejemplo nosotros tenemos palabras que usamos, de que tenemos Exacto. platos típicos que ya están influenciados, de que tenemos, bueno, Sí, que además se cantidad han de generado a cosas, través de esa interculturalización, pues, porque se generaron a cantidad de través cosas. de toda esa migración. Pero lo que definitivamente rescato es que hoy ese ciudadano de a pie que tal vez no entendía
y no sabía de qué iba la cosa, con esta precisamente visibilidad y con esta nueva dinámica de las redes sociales, como tú dices, tal vez le llegue el mensaje de una forma más sencilla que pueda entender y tal vez sea más receptivo, ¿sí? Porque ciertamente en muchos lugares, yo no lo digo porque yo lo haya sufrido ni en Chile, no la veo así de esa forma tan exacerbada, la xenofobia, pero sí en muchos lugares de Latinoamérica, hermanos latinoamericanos a quienes recibimos por muchos años, no han sido tan receptivos con los venezolanos. Entonces creo que esto es una fórmula y que le permite al venezolano también estar un poco más tranquilo, decir por lo menos hay una luz al final del camino porque la gente está viendo a Venezuela en el mapa, ¿sí? Sí. Y de una forma muy positiva, o sea, esto es un mensaje positivo, más allá del contexto político y del mensaje político que se da, que obviamente está muy, muy marcado. Esto es un mensaje muy positivo, tanto para el venezolano como para el resto de la sociedad. O sea, se está Y sabes premiando que, la lucha por sí, los sí, derechos democráticos y totalmente. eso Y vale sabes más. que eso es una de las cosas que en el mensaje, y si te pones a ver el video nuevamente, el momento en el que el tipo más se quiebra es justamente en ese momento, cuando él dice la lucha por reinstaurar la democracia. Quizá porque esa persona, pues no sé, obviamente tendrá qué background tendrá, qué situaciones de su vida habrá vivido, pero esa fuerza con la que esa persona entiende esa palabra y cómo, bueno, la realidad es que se ha puteado ese término, o sea, se ha Ujú, tergiversado y se ha disminuido total. tanto. Es decir, hoy en día cualquier cosa la llaman democracia cuando no es así, no es así. Mm, Entonces, el intentar, y sobre todo aquí el honor para quien honor merece, el intentar sin decaer, En la como lo ha hecho María clandestinidad Corina, y en la exacto, clandestinidad, o sea, con fuerza es y un... desde siempre, desde el primer día que apareció en esa asamblea diciéndole Ujú, a Chávez sus cuatro ujú. huevonadas, que el tipo le salió con águila no caza mosca y Exacto. tonterías de esas, la única persona que se atrevió a decirle las cosas en la cara siendo opositora y habiendo oposición, pero la única persona que nunca ha bajado los brazos, la única persona cuya esperanza ha estado inquebrantable cuando muchos hemos dudado, muchísimos hemos dudado, ese reconocimiento definitivamente es para eso, para esa fuerza, yo creo, y esa pertinencia, resiliencia de entender que siempre tiene que haber un líder que aguante todo. Siempre tiene que Sí, haber, no es un mártir, pero tiene que haber una persona que sea una pared. Es decir, en las definitivamente. ideas, en la batalla de las ideas, hay que agarrarse una roca. Todos los demás estamos, por así decirlo, varados en la marea y llevándonos coñazos, pero hay una roca ahí en el horizonte y estamos nadando hacia ella y esa roca Sí, es María Corina Machado. sin ese liderazgo es muy difícil lograr objetivos claros porque, Imposible, y ella, y imposible además sin ella lo liderazgo. hizo, logró centralizar gran parte de la oposición y logró ese apoyo que, que sin un líder, lamentablemente, bueno, ya vemos lo que ha pasado, pues, o sea, eh, cuando no tenemos un líder claro, pues que cada quien jala para su lado y eso que implica que no se logra ningún objetivo, porque al Claro, final pero cada quien está yo te buscando lo suyo. digo, eh, es una estrategia de los enemigos, es decir, Por supuesto, divide y em, vencerá, claro, eso es una estrategia claro, básica de minar la oposición con falsos positivos, de intentar tirar para muchos lados para que no se puedan organizar, de comprar personas total, directamente, total. comprarlos a las buenas y a las malas. Es decir, mira, te secuestro a tu familia, te Ujú, doy dinero, te claro, mato a no sé quién, tal o cual. simplemente colabora que yo te enchufo o lo que sea y es ante todo esto, porque estoy seguro que a María Corina le han ofrecido absolutamente todo para que deje de joder. Por Ante supuesto. todo esto, esta persona ha dicho, mira, yo me muero aquí, me sabe a mierda, pero ustedes no me van a ganar Sí, en mi convicción y en mis principios, que es eso un es lo que tema, exacto, es un tema de valores es lo más importante, sí. exactamente. Yo en algún momento,
cuestioné, porque ella es madre, tiene 3 hijos, ya Sí, están sí, sí, grandes, sí. pero yo en algún momento cuestioné un poco esa radicalidad, porque al final tú dices, bueno, siendo mujer, pudieras ser un poco más flexible, porque al tener 3 hijos, y bueno, ella se lo ha, resteado todo, pues, o sea, y ha puesto inclusive en, digamos, en riesgo a su familia. Pero bueno, los Obviamente. grandes líderes Sí, hacen eso, pues, o sea, sí, 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 si no te está en riesgo resteas, ella. no, Sí. no, de repente, y puede sonar un poco polémico y esto que voy a decir, pero de repente alguien la criticará por no ser una buena madre o no ser una buena esposa o no ser una, qué sé yo, pero como líder político, No, pero es María que Corina se las restió todas, inclusive sacrificó de alguna forma su dinámica personal para poderle absolutamente, responder a un país. absolutamente. Y ahí eso tiene un valor que nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia Eh, desmerecer porque es algo increíble que yo sé que mucha gente no estaría dispuesta a hacer. no, es que es claro, pero lo que te iba a decir es que em, hay gente que nace para ciertas Es cosas y así, hay gente ujú, que es así, a nivel espiritual, a nivel energético, es así. es esa roca en la distancia, es ese faro que hace que los barcos lleguen a puerto y es esa fuerza inquebrantable. Es decir, hay gente que no necesita una justificación para ser lo que es. Y yo creo que María Corina es uno de esos ejemplos. Ella no necesita una justificación ni una razón de ser para ser lo que es. Yo creo que simplemente es inevitable para ella Sí, ser sí, esa líder completamente leal a sus principios, a sus valores, porque yo creo que ante todo, si María Corina no estuviera en esta circunstancia, sería exactamente lo mismo. Sería una persona que lucha hasta la muerte por sus principios. Eso es lo que está haciendo. exactamente. Y eso es lo que yo creo que hay que entender y es a lo que me refería con venezolanos fuera, venezolanos dentro, no importa. Lo que importa es entender la realidad de los principios, los valores humanos, de sentido común, que es básicamente permitir que la gente viva en libertad, sin meterse los unos con los otros, sin hacerle daño a nadie. Una cosa básica, elemental, que no depende de religiones, que no depende Mm. de De dogmas, de política, política, ajá. nada, nada. Una cosa normal, humana. Y lo otro que es Bueno, que joder. no es tan normal, que no es tan Correcto, normal. correcto. Pero Ujú. digo que todos podemos sentirnos identificados en algún momento con eso. Eso es un principio de vida. No meterte con los demás, no hacer daño. Es un principio de vida, es una cosa que uno decide, que uno entiende. Yo creo que Pero no es con la algo, crianza, claro, pero con la ahí lo estás, educación. tú mismo lo estás diciendo, es un principio de vida y no todo el mundo comparte los principios. O sea, Sí, 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 no claro, todos no, no, compartimos no, los no, principios esenciales, no, pero no, más no, por allá de los eso el mundo principios, es como es. claro, pero más allá de los principios esenciales sí existe un esquema mínimo básico de derechos humanos y de características de un régimen democrático. Y bueno, por eso es que hay instituciones y por eso se da esto hoy. ¿Por qué? Porque Venezuela no cumple con los requisitos mínimos que establece un régimen democrático, ni con los requisitos mínimos que establecen los derechos humanos básicos, Ni una sociedad funcional, yo creo, ni exacto, una sociedad de sus funcional. ciudadanos. Exactamente. No, no Entonces, por existe, no eso se existe. da, eso es lo que permite que de alguna forma, esta decisión sea tan importante. Es porque lo mínimo básico requerido para que una sociedad como la venezolana funcione, como tú dices, normalmente o bajo un esquema de libertad y tranquilidad en democracia, no está dado en este momento. Entonces, ha sido una lucha de 26 años en donde la sociedad se ha resquebrajado de una forma, la familia se, ¿cómo se llama? Se dinamizó y hoy, o sea, los venezolanos estamos regados por el mundo con llevando esa, yo podría describirlo de esta forma, o sea, llevando el mapa en el corazón, pero todos los días esperando que algo suceda para volvernos a sentir en libertad, porque aunque estemos fuera del país, no nos sentimos en libertad, porque No, igual no, no, estamos atados absolutamente. a esa dinámica
que día a Bueno, día nos acompañan, o sea, yo es tuve la parte. oportunidad de ir el año pasado a Venezuela de visita, unas 2 semanas más o menos, y simplemente con acercarme a cualquier trámite, con acercarme, es decir, eh, por más que uno quiera pensar eh, en que las circunstancias, o por así decirlo, que las cosas podrían ser diferentes, o cómo podrían ser las cosas, o qué sé yo, o sea, la realidad es aplastante, la realidad venezolana es aplastante y no hay discusión al respecto. Y a veces yo me molesto, sobre todo con gente en el extranjero. A mí siempre me ha gustado donde vaya y me pregunten sobre Venezuela, dejar las cosas muy en claro. Y hay mucha gente que se fanatiza con lados políticos, con bandos políticos, ¿no? Sobre todo, por Sí, ejemplo, aquí no. en España Ujú. está muy politizada la sociedad por, bueno, sus circunstancias históricas, políticas, etcétera, que yo estoy al margen porque no las conozco, pero lo que yo sí conozco es mi realidad y nadie me puede decir a mí que asociarse a un bando político ya te da unas garantías o una carta libre para hacer lo que se te da la gana, cuando yo ya experimenté que eso es una gran mentira que nos cuentan desde todo punto de vista, es decir, desde un lado y desde otro. Pero más allá de eso, creo que lamentablemente cosas como la religión y la política te quitan la identidad personal, te quitan el criterio Sí, personal. Y te yo creo que ciegan. totalmente, la gente que se fanatiza con relación a este tipo de cosas, tanto la religión, insisto, como la política, pierden su identidad intentando ser un colectivo, intentando pensar como un colectivo, pierden su identidad O ajustarse individual. a las ideas de un colectivo. Exacto, es correcto. Ajustarse o para agradar o para favorecerse o para obtener un beneficio, en muchos casos, o para cobijarse, porque por ejemplo muchos de estos falsos gobiernos comunistas o socialistas promueven el apoyo social, tú sabes, todas estas palabras bonitas de nosotros te damos esto gratis y esto tienes la educación y no sé qué, cuando sabemos que nada es gratis en la vida y que todo esto lo usan como prebendas para Correcto. enganchar a las personas, quizá con un poco de debilidad mental o emocional, o que de repente hacerlas dependientes de alguna u otra forma. Pero lo que más me causó, y te lo digo claramente, arrechera, fue un pronunciamiento que hizo uno de los políticos de aquí a España, líder bueno, antiguo líder, perdón, del partido Podemos, que se llama Pablo Iglesias, que fue íntimo amigo de Hugo Chávez, etcétera. Sí. Comentó, parafraseándolo un poco en una red social, que bueno, que le habían dado esto a María Corina Machado, que para eso ya se lo hubieran dado a Trump o a Hitler a título póstumo. Yo leyendo esto que esta persona publica, no solo entiendo la alienación mental que puede tener un ser humano cuando piensa que un bando o que una estructura política o un pensamiento político es la única realidad que existe, sino que además siento que lamentablemente la política como la religión, y vuelvo a insistir, son cosas completamente emocionales, donde las personas se alienan y pierden hasta la misma humanidad, porque comparar Sí, a no Hitler tiene, con María Corina, no tiene con sentido. María Corina Machado en una situación donde lo que buscas es dañar a las personas que están leyendo eso, por lo tanto te estás metiendo conmigo porque yo soy venezolano, te estás metiendo con 9 millones de personas que estamos fuera, te estás metiendo con 30 y pico que están dentro, o sea, te estás metiendo con absolutamente todos los millones de venezolanos que vivimos y todas las personas del planeta que tienen un pensamiento crítico real y que entienden que Venezuela tiene una dictadura y una serie de delincuentes que han secuestrado un país, esa maña, esa hazaña, esa maldad, me cuesta creer que está asociada a todo ese bando político y te lo juro que cada día me convenzo más que creo que sí. Por alguna razón, la maldad existe en el mundo y está asociada a ciertas cosas Pero también es un y tema tienen más, ciertas banderas. sí, pero más allá, yo creo que
de la sociedad o política o la asociación con algún partido político o organización política, yo creo que también es un tema de conveniencia. Es que hoy le conviene decir eso porque está montado en una estructura que lo está sosteniendo. Pero cuando no le convenga, seguro te cambia el discurso, porque la Por política más o supuesto, menos va de eso. por Entonces, supuesto. ajá, ahí Pero a yo eso me no refiero creería en con que convicciones. lo que Sí, falta ahí es humanidad, lo que falta ahí no es existe porque bondad, no, es que no. empatía. Ahí no No, existe, porque en no esa hay. persona no existe eso. Por eso te digo, porque no hay convicciones, no son convicciones. Y tú mismo lo dijiste, estas personas no tienen una identidad. ¿Qué es lo que hacen? Buscar la mejor alternativa que les conviene y que le da Les los beneficios que favorezca. están buscando. Sí, Exactamente, su totalmente. beneficio. Eso no es, ojo, no es desdeñable desde el punto de vista de que cada quien busca su beneficio, pero sí, como tú bien dices, si le quieres hacer daño a otros. Y bajo Claro, a un costa de los criterio. demás. Ajá, y bajo un descriterio, porque al final no es un criterio, bajo un descriterio que no tiene sentido, o sea, hacer ese tipo de comparaciones. Entonces, yo Claro, diría que cuando es más, además ajá, todos los venezolanos concordamos con ver un video así y llorar, básicamente. total, yo creo que esas son las sensaciones, o sea, en general, yo no creo que fue un video, primero muy conmovedor, luego además de conmovedor, muy esperanzador. Creo que dentro de las emociones más fuertes que tiene ese video es la esperanza. Como ella dice, todavía no estamos ahí, pero pronto, ¿sí? Entonces eso te da como una esperanza. Y fue Y un esa video muy claridad, ¿no? íntimo. Esa claridad de decir, mira, todavía no estamos ahí, o sea, no me cortes el camino, esto no es una victoria, esto es un reconocimiento del lugar hacia donde estamos llegando. Exactamente, Pero lo más importante es lo que nos falta ahora y no hay que bajar los brazos. O sea, exactamente, como, correcto. sí, Pero la además fue un video importancia del muy momento. íntimo. Exacto, Sí, fue un sí, video sí, muy sí. íntimo, muy personal, en donde María Corina de alguna forma está en shock y le resuena el hecho de decir que esto es una lucha colectiva, o sea, que no es solo de ella. Sí, Entonces, totalmente, totalmente. Porque es que ahí ella, tú ves los valores cuando claro, ella. ¿no? Y ella lo reconoce. Ujú, Tú lo mencionaste antes, o sea, la cantidad de personas que han fallecido directamente, esto es lo más grave que puede ocurrir, o terrible, sea, personas terrible. perdiendo la vida por culpa de esta dictadura y de estos delincuentes, personas Y sin, eh, impunemente además, impunemente, total, ujú, o sea, con sin ningún tipo consecuencia. de consecuencia, correcto. Ujú, Las personas que han perdido familiares por consecuencia directa o indirecta de esta tiranía, las personas que eh, se han separado de sus seres queridos, millones hoy en día, que han tenido que cambiar sus vidas, o sea, la cantidad de vidas que han sido impactadas directa o indirectamente, hasta en el extranjero donde hemos llegado, como tú decías, en Cambote, irrumpiendo en realidades, en situaciones donde no nos esperaban. ujú. Todo esto causado por estos delincuentes impresentables, o sea, que, para no decirles groserías, eh, es una lucha de muchos años y ella es un elemento más que, gracias a Dios, es un elemento de luz y de guía y visible y una roca, un liderazgo inquebrantable. Y yo creo que el único liderazgo que realmente existe, que es el liderazgo de las acciones, el liderazgo de los resultados, no el Ujú. liderazgo De las de palabras. llenarse la boca y, Ajá, exacto, y de tal proponer cual. tonterías, como muchos políticos nos han defraudado en el camino que nosotros hemos transitado en la posición venezolana, sino no, realidades y resultados, acciones y resultados. Yo estoy aquí en un sitio que nadie sabe dónde, prácticamente también secuestrada, toda mi familia Ajá. amenazada, en cualquier momento me pueden agarrar, me pueden matar, me pueden poner una bomba, o sea, Sí, porque sí, está tomando un riesgo increíble. todos sus movimientos están en riesgo y aún así voy, me muevo, llamo, mando la carta, no sé qué, tal, todo el mundo, todos los líderes del mundo que están respaldando a Venezuela
la pueden contactar, le llaman, no sé qué. Ujú. Supuestamente hubo una llamada, ayer estaba viendo las noticias, el resumen de Carla Angola y no sé qué. No ha salido esa llamada, pero supuestamente Trump llamó a María Corina para felicitarla y a raíz de esto fue que ella también dedicó en parte el premio a Trump. También mandó, obviamente, en sus redes sociales un mensaje, tanto Ujú, escrito una carta. como en video. Ujú, Es decir, esta persona está tomando riesgos 24/7, total. no por una ventaja personal, lo que tú decías, bien pudiera estar en el exilio con sus hijos, luchando como hacen otros, yendo a programas de televisión cada 6 meses, pero no, ella está ahí echándole bola, al pie del cañón, lista para cuando se den las condiciones, seguir liderando y sacar una transición, que es lo que necesitamos, adelante con ese liderazgo, con el liderazgo de las personas que la están viendo, que están ahí en Venezuela y que la siguen viendo y que no pierden ni un segundo de sus movimientos y de que en el momento en que se puedan dar las condiciones la van a respaldar. Y me refiero a militares, me refiero a gente Ujú, influyente, económicamente. empresarios, económicos, exacto, todo eso, todo eso. Y yo creo que esa es la clave directamente, que esa persona no se ha dejado ni comprar ni romper bajo ninguna circunstancia. Y eso habla de su humanidad y yo creo que Templanza. de su espiritualidad también, porque Sí, ante un cuerpo somos vulnerables, ante una mente también, pero un espíritu no se rompe nunca, es lo único que no se rompe nunca. O sea, es muy es así. complicado. Y lo hemos visto en casos como, por ejemplo, lo comparaban con Nelson Mandela, que le dieron supuestamente el Nobel de la Paz y al año siguiente fue presidente. Correcto. Este, lo comparaban con muchas otras situaciones donde han llevado a personas, porque el Nobel de la Paz siempre se lo dan a personas muy influyentes en las luchas sociales, correcto. Entonces, personas que han aguantado coñazo parejo Total. todas las injusticias del mundo y entonces aún así no se han quebrado. Y esa, bueno, esa es la realidad. Y no estamos mitificando a un ser humano porque la ven ustedes allí en ese video totalmente real, totalmente humana, sin saber qué decir, sin un discurso preparado, pero con un objetivo claro que es Es defender sus así. principios y su Y yo creo que país. al final eso es lo de más, lo que tiene más valor, que tiene claros Absolutamente. sus objetivos y es firme en sus valores y en sus creencias y en su posición. Yo creo que eso es lo que tiene mucho más valor. Yo Así quiero que que me hables un poco de esa parte tan humana que es, sobre todo una carrera tan larga como la que tenemos los venezolanos, esperando que las cosas cambien. El no tener esperanza y que una cosa así te vuelva... ¿Qué sentiste? O sea, ¿cómo podrías describir eso? Esa sensación de, ay, no sé, y de repente, vamos, se puede. sí, es eh, como cuando estás apagado y encienden una mecha, ¿sí? O sea, realmente tú sientes, o bueno, fue algo muy personal. eh, y por eso es tan emotivo, porque realmente es como si te sacaran de la cárcel. Nunca he estado presa, pero bueno, una vez tuve un pequeño problema, pero no estuve presa como tal, pero sí. Pero es como si te sacaran de una caja, como si te sacaran de una caja cerrada. ¿Te acuerdas que tú dormías cuando eras pequeño, dormías en una cuna que tenía una cama abajo y nosotros nos metíamos en la cama y nos encerramos ahí como a jugar? Es eso, es como que hay como, Como un simplemente ataúd, como estás, una... sí, Sí. estás como cerrado en silencio y no pasa nada. Y cuando sales sientes esa emoción, que te renueva. Y realmente creo que así lo viví. O sea, la esperanza, y no solo en mí, yo estoy segura que muchísimos venezolanos, lo que he visto en las redes, la gente que conozco, están viviendo este momento desde el amor, llenos de esperanza, llenos de ilusión de que en algún momento, pronto, tal vez no en el momento inmediato, pero pronto volveremos a tener un país
que sea hogar y donde tal vez no vayamos a vivir de nuevo y tal vez no volvamos de forma inmediata y tal vez no todos volvamos, pero donde vamos a reconocer nuestro hogar, porque hoy, como tú bien lo dijiste el episodio pasado, no es el lugar donde nosotros reconocimos o crecimos o queremos, donde queremos desarrollar nuestras vidas, ni queremos que otros lo hagan. Entonces, es como que ver ese hogar allá, como que está próximo a suceder de que Venezuela se convierta otra vez en eso que dejamos alguna vez. Entonces, yo creo que eso a muchísima gente le tocó el corazón. Y bueno, por eso yo le quiero dar primero un agradecimiento inmenso a María Corina, que obviamente yo ni he sido fan ni he sido crítica, he sido bien imparcial. Sí he estado muy clara que los movimientos de María Corina han sido muy inteligentes en términos políticos, tienen una estrategia clara y eso lo he reconocido, pero bueno, yo soy apolítica total. Sin embargo, es imposible mantenerte al margen, como tú dices, no tiene que ver con política, tiene que ver con la persecución de la libertad y la democracia de un país y de un gentilicio. Entonces, en ese sentido, agradecida por su liderazgo y, y bueno, con conciencia ciudadana, lo que se necesite de nosotros como venezolanos, creo que lo vamos a hacer en el momento que lo tengamos que hacer, eh, independientemente de que estemos dentro o fuera, como lo hicimos en su momento cuando estábamos dentro del país. Es justo eso. Yo creo que una cosa muy, muy importante es honrar eso que ella hace a través de nuestras experiencias. Por ejemplo, lo que te digo, yo cada vez que me consigo una persona que habla de Venezuela, yo la canto clara y me sabe a mierda que me digan lo que me digan. Yo muero en esa disputa por la realidad de lo que viví, de mi experiencia. No de la experiencia de que alguien me contó, no Claro, y de cada unos quien tiene su datos. perspectiva, por supuesto. Claro, pero yo creo que no podemos cansarnos, no podemos olvidar la lucha porque es un anhelo colectivo de tantos años y lo único que no podemos es em, olvidarnos, que es lo que ellos quieren precisamente, olvidarnos de esa lucha Y y cansarte. sí, acostumbrarnos, porque por ahí dice la canción, ¿no? Más fuerte la costumbre que el amor, una cosa Ujú. así, ¿no? A veces la costumbre, y yo te diría una palabra aún más fuerte, la gente ha sido amaestrada prácticamente, Sí, sí. ha sido amansada, ha sido adormecida por coñazos, por miedo, por terror, por violencia, por desidia, por desolación, por todas las emociones oscuras y feas de la vida. Les han arrancado absolutamente hasta la esperanza, eso Ujú. mismo, hasta ese Sí. anhelo de cambio. Y eso es lo que nunca podemos perder. Y en los patios donde nos encontremos, yo creo que en honor a todas esas personas que han luchado, que siguen luchando, y como María Corina, son tan visibles en la lucha por lo que tú dices, no es político, es una transición a la libertad y a la democracia real. No debemos desfallecer, no debemos entregar nunca en ningún aspecto esa realidad, ese principio y, y la justicia, coño, que es una vaina tan básica, ¿no? El entender que los malos no pueden ganar, que siempre tiene que prevalecer la bondad y la humanidad ante todo. Cuesta, pero sí, y cuesta que la humanidad también lo entienda, cuesta que el resto del mundo lo entienda, porque no todo el mundo está en la misma sintonía. Claro, porque las realidades son diferentes y si yo nunca he vivido, nunca he estado en esa situación, es difícil que yo vaya a empatizar. Sin embargo, también ese es un trabajo que, fíjate, parece contradictorio, pero los venezolanos hacemos en el mundo, todos hacemos ese trabajo cuando se nos ve, cuando se nos escucha. A veces no sabemos quién nos está mirando, pero hay gente mirándonos, hay gente pendiente de lo que estamos haciendo, cómo nos comportamos y dejar esa lucha, no solamente con esas palabras que te digo, de defender nuestra situación, sino de ser buenos ciudadanos y de que entiendan que nosotros somos buenas personas y que los buenos deben ganar, también es un ejemplo para los demás en muchos países de empatizar y decir, coño, mira cómo esa persona le echa pichón, le echa bola, esa persona ha venido aquí. Ha tenido pocas oportunidades, ha salido adelante y esa persona quiere lo mejor para su país y esa persona no está aquí por gusto, en muchos Sí, casos está tal cual. aquí porque lo han obligado. Oye,
me interesa esa persona, me interesa su humanidad y lo que defiende. Y entonces quiero entender un poco más y quiero saber de qué huyó o qué fue lo que sucedió para que esa persona saliera. Y hay mucha gente que investiga. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Pablo y él es de Sevilla. Desde el momento que yo lo conocí, nosotros estábamos muchos venezolanos juntos, estábamos relacionados con algunas personas de España y él era uno de ellos, pero éramos muchos venezolanos y obviamente hablábamos de la realidad de nuestro país, hablábamos de lo que Claro. habíamos tenido que salir de nuestro país, de las situaciones que nos habían pasado, de las realidades de nuestro país, no solo de, bueno, mira, me pasó esto y me fui, no, mira, había esta violencia, había esta inseguridad, había este problema económico, había este problema social, había, etcétera, 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 una realidad global. Y desde el minuto uno, una persona que no sabía absolutamente nada de Venezuela, empatizó con la realidad humana de nosotros y no ha habido un solo día que él no nos haya dado la razón y que no haya luchado con nosotros a hacerle entender a esas personas que aquí en España, lo que te digo, una sociedad súper politizada, Total. no hay un solo día en que no nos haya defendido, estando yo o no, ante esas personas que dicen que simplemente por ponerse la banderita de un color de un sistema político, ya entonces tenemos la libertad de hacer y deshacer y somos los buenos de la película. No, él nos ha defendido. Y una persona que no es venezolana, que nos conoció en un momento determinado de su vida, que tampoco fue tanto, porque habrá sido un año de convivencia que estuvimos en ese punto, y que se haya convencido solamente por el factor humano de esas personas, 5 o 6 venezolanos que convivimos con él y nuestras realidades, y cómo él me habla siempre, cómo él admira esa lucha y esa esperanza, a mí me hace pensar que no solo que estamos en el lugar correcto, sino que las personas del mundo entienden y pueden llegar a entender Sí, muy por eso te digo. fácilmente Y la lucha. esto va a ser un detonante para eso, definitivamente, porque lo va a acercar a la gente de a pie, a la gente del mundo. Pero bueno, creo que ya nos estamos como excediendo del tiempo. Bueno, estamos cerca, llevamos Ajá. 52 minutos. Ujú. ¿Te queda algo que decir o quieres hacer el glosario? Vamos a hacer el glosario. Yo creo que se ha dicho, dijimos todo lo que teníamos que compartir con este punto. Y bueno, una palabra, o sea, en un contexto como este, buscar una palabra, em, digamos, que nos saque de contexto, A no ver, las tiene mías mucho no, las mías sentido. están en contexto, pero si quieres te las digo Ok, para darte tiempo. ajá, sí, mejor me digas. Mira, la palabra venezolana en este caso elegí una frase porque me pareció más coherente y es echarle pichón. Yo pensé en lo mismo. Sí, bueno, Precisamente justo te iba a decir eso, echarle pichón. Eso es te algo voy a decir de muy dónde salió. venezolano. Es Ajá, absolutamente venezolano. sí, sí. No tiene otra connotación, Ujú. otra historia eh, Es por el tema de del su agua, origen. cuando sacaban el Exacto, agua de entonces las había bombas. unas Ajá. bombas que decían, venían de Ujú. Estados Unidos y decían push on. Ajá. Entonces, bueno, ahí para sacar el agua hay que echarle al puchón, al puchón, y echarle pichón. Y era, bueno, básicamente se traduce como una acción que requiere Esfuerzo. esfuerzo, Ujú. exacto, y yo creo que más allá de eso tiene un significado también para nosotros de esperanza también, porque echarle pichón también es como que, mira, yo tengo este sueño, tengo este objetivo, y la gente te dice, chamo, échale pichón, hazlo, Exactamente. sigue Ajá. adelante, trabaja Ujú. por ello, no Total. descaigas, ten esperanza, lo vas a lograr. Es como influye en tantas otras como Claro, situaciones de vida. tanto, ¿cómo se llama? Lo puedes ver como ya, le eché mucho pichón, como también eso, voy a echarle pichón, o sea, al final Sí, exacto. tiene O eso, llevo tiene. mucho tiempo echándole pichón, como que trabajando duro y tal. Ujú, Y bueno, ujú. básicamente esa es la Pero significación. creo Y que eso. tengo Ujú. una frase parecida, pero española, que aprendí aquí y que me Ajá. costó mucho aprender, pero ya de vez en cuando me equivoco, a veces la uso bien. Y porque aquí obviamente nadie entendería que yo diga echarle pichón, o sea, obviamente no. Claro, claro. Pero yo encontré como un paralelo, Ujú. algo parecido. Aquí dicen arrimar el hombro.
Ah, ok. Y arrimar el hombro es como un esfuerzo colectivo. Es decir, mira, hay que arrimar el hombro, hay que juntarnos, hay que poner un poquito todos juntos para sacar esto Ok. adelante. Y se basa en la historia de, en el campo, básicamente, la gente cuando eran bueno, todavía hoy en día, pero digo, los jornaleros cuando estaban trabajando en el campo, se acuclillaban y para trabajar más de cerca y ayudarse entre ellos y que no doliera tanto, se juntaban hombro con hombro para hacerse como sándwich. Soporto, como hacer soporte. Exacto, y Ujú. como hacerse, como recostarse uno con el otro y que no dolieran tanto las piernas porque estaban todo el tiempo como acuclillados. Entonces, uno con otro, sabes, como que te haces contrapeso Ujú. y te ayudas. Entonces, es como ese esfuerzo colectivo. Entonces, arrimar el hombro no es una cosa individual, hay que juntarnos para sacar esto adelante. Hay que hacer un esfuerzo Buenísimo, colectivo. buenísimo. Entonces, Muy es como, pertinente. sí, exacto, es como esos dos ejemplos que encontré y que me resuenan con la situación de hoy, bueno, del jueves específicamente, pero que estamos hablando hoy. ¿Se te ocurre Buenísimo. alguna? Creo que esas son las. Yo iba a decir Charlie Pichón, creo que Bueno, era la que Charlie más, Pichón. para no buscar otra, porque esa es la que se me vino a la mente. Y sigamos echándole Bueno, pichón. hay una que pues, se puede decir que yo la he escuchado mucho hablar sobre María Corina y es el guáramo, el Tiene tener Guáramo, guáramo. sí, exacto, tiene Guáramo, sí. No te tengo la etimología, pero La podemos averiguar para el sabemos, próximo capítulo, pero exacto, María sabemos Corina que sí tiene María Corina Guáramo. tiene guáramo. Lo Correcto. que en otros países entenderían como ovarios, cojones, huevos, Ujú, ujú. no sé cómo decirlo de una palabra normal, qué sé Sí, yo. eso, fuerza, tiene Sí, ese fue instinto valor, para sí, algo guerrear. así. Ajá. Es Exacto. una guerrera, sí. Puede ser valor, puede ser, sí, valentía, puede Ujú. ser también Ajá, guáramo, ¿no? Valentina, exacto. Ujú. Sí, puede ser. Bueno, Dayan, un episodio Sigamos más, echándole pichón, porque echémosle pichón. realmente, ujú. Y vamos, esto puede ser una puerta interesante para los venezolanos hoy. Lo es, lo es, lo es, lo Ujú, es. Más ujú. allá de lo que tú decías, en qué momento se llega al objetivo, lo importante es caminar hacia él y esto es un gran paso que nos han ayudado a dar y que no se nos olvide desde otras latitudes, es decir, personas que han reconocido ese esfuerzo y esa lucha. Exactamente. No somos nosotros, personas que nos ven. Por eso yo siempre digo eso. Tú no sabes quién te está viendo, en qué momento Ujú. puedes influenciar para bien a las personas. Y por eso simplemente andar por la vida haciendo el bien es suficiente como para que dejes tu legado y esas personas que te están viendo, como en este caso, bueno, el Comité Noruego del Nobel, nos vieron, nos reconocieron y Ujú. nos Correcto. han dado este regalo. Bueno, un Bueno, nos placer vemos haber en un estado contigo, Dayan, próximo capítulo, mi amor. y nos Igual, veremos en un beso. una próxima oportunidad. Muchísimas Besos. gracias a todos. Puentes de voz, Gracias. que Bye. nunca decimos el nombre. Sí, cerramos Puente de Hoy el capítulo de hoy. Feliz Chao, día. gracias. Besos, te amo.